damos gracias a Dios por sus vidas. Estamos haciendo una cordial invitación a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales, que van a ver este mensaje por medio de Facebook o YouTube. Si no tienes un lugar donde congregarte, vente, aquí estamos en la bella ciudad de Rockford, en el 3525 Broadway de la bella ciudad de Rockford, aquí en el mero centro de Rockford. Te esperamos los domingos a las 11:45 de la mañana. Aquí estamos orando, cantando al Señor y esperamos conocerte. Será un gusto para nosotros tenerte con nosotros. También los miércoles tenemos servicio a las 7:30 de la tarde de alabanza y oración. Vente con nosotros para que oremos juntos. Así que sean todos bienvenidos, damos gracias a Dios por sus vidas. Seguimos, los jóvenes tienen su clase, si pueden pasar a su clase por favor. Los niños también, ¿por qué no dan un aplauso a los jóvenes, a los niños y también a sus maestros y maestras que están allí con ellos, allí todos los días enseñándoles, ¿verdad? Así que hoy continuamos con la serie de mensajes Conociendo al Padre. Hemos estado aprendiendo acerca de las bondades de Dios, los atributos de Dios, ¿verdad? Y así que el tema del día de hoy se titula El Shaddai, el Dios Todopoderoso, y vamos a estar estudiando Isaías 40, capítulo 40, versículos 12 al 31. Así que hoy tenemos una invitada muy especial, mi esposita bella. Gracias. Bienvenida. ¿Por qué no hacer un aplauso al Señor? Al Señor, amén. La pastora Pati va a estar compartiendo la palabra el día de hoy, así que Dios te use. Amén. 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 Sí, tengo eso. Ya tienes. Sí. Bueno, y sean bienvenidos cada uno. Es un gusto siempre estar acá y una gran bendición y un privilegio que Dios me da de poder compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. Y el día de hoy, como decía el pastor, el tema que que traemos, siguiendo nuestra serie Conociendo al Padre, es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y me gustaría que se pusieran de pie. Vamos a leer la preciosa palabra de Dios y la vamos a leer vamos a ir a Efesios 1, 15 al 20. ¿Tú tienes los slides? Y vamos a leerla y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer desde el capítulo, Efesios 1, capítulo 15. Y dice así la palabra de Dios. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Amén. Y dice, y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Vamos a hacer una oración y luego pueden tomar su asiento. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, te doy muchas gracias porque sé que tú nos has traído aquí a cada uno de nosotros, Señor, con el propósito de conocerte cada día más. Gracias, Señor. Gracias por esta oración que hace el apóstol Pablo, donde él está orando, Señor, por el pueblo santo de Dios. Mi Dios, en esta hora yo oro también, Padre, por tu iglesia, Señor. No solamente por tu iglesia Vida Eterna acá, Señor, sino por cada iglesia que se reúne alrededor del mundo, mi Dios. Para que cada uno de nosotros, como un pueblo, Señor, como tu pueblo, podamos crecer en el conocimiento tuyo, mi Dios. Que podamos experimentar tu amor de una manera profunda y que nuestra confianza en ti pueda crecer a medida que te conocemos cada día más y más. Te pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Así que, como vemos aquí, el apóstol Pablo estaba orando. Él estaba en Éfeso. Y él manda esta carta, más bien no estaba en Éfeso, escribe esta carta a los efesios.
Y él está gozoso primeramente por el amor que esta gente está teniendo, por el crecimiento, pero él ora para que este pueblo pueda seguir creciendo cada día más en el conocimiento de Dios. Y él dice específicamente en el versículo 19, dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Yo quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. A lo mejor ya se las han hecho anteriormente, pero si el día de hoy alguien te preguntara, ¿cómo es Dios? ¿O quién es Dios? ¿Sabrías cómo responderle? ¿Cómo le responderías? Algunas veces respondemos lo que hemos oído, pero una pregunta un poquito más profunda. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo podríamos responderle a alguien si alguien nos preguntara, ¿quién es Dios para ti? ¿Tendríamos palabras? Algunas veces cuando hablamos de Dios empezamos a describir a Dios lo que Dios ha hecho, y eso es bueno, pero ¿quién es Dios? Esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí a la iglesia, que te conozcan de una manera más profunda. Históricamente hay dos vías por las cuales Dios ha iniciado la revelación de sí mismo, y se han denominado revelación general y una revelación especial. La revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea, mientras que la revelación especial incluye los varios medios por lo que Él usa para comunicar su mensaje, y en lo que hoy llamamos la Biblia, ¿verdad? Entonces en Hebreos 1:3 voy a estar citando varios pasajes de las Escrituras el día de hoy. Así que si tienen ahí donde apuntar, apunten y luego ya ustedes lo buscan en su casita. Ahorita voy a citar Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Y dice la palabra: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios hablando a través de diferentes profetas al pueblo de Dios. Y ahora en estos últimos días, dice el Señor, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces aquí, en este pasaje encontramos que Dios ha hablado al ser humano a través desde la creación. Lo hace de diferentes maneras. Y hoy en estos días Dios lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Entonces el día de hoy vamos a estudiar 3 puntos acá. Uno va a ser la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos creemos que esto es importante? Muchas veces nuestros hijos vienen a nosotros y nos hacen preguntas. Personas, nuestros vecinos, amigos. ¿Qué les respondo yo? Es importante que yo me prepare, es importante que yo conozca más acerca del Dios al que yo sirvo. El punto número 2, vamos a ver, Dios se revela a su pueblo como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Algunas veces nosotros cantamos acá acerca del Shaddai, hemos cantado acerca de los nombres de Dios, pero ¿quién es el Shaddai, el Dios Todopoderoso? Y el punto número 3 vamos a ver acerca de la confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a ver la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Y vamos a ver aquí un poquito acerca del pueblo de los Efesios. Ellos vivían en un ambiente en el que había muchos poderes espirituales compitiendo. Estaba el culto a Artemisa y habían otros 50 dioses y diosas. La gente daba maldiciones, habían encantamientos y afirmaciones del poder espiritual. Había muchas cosas de maldad en ese lugar. Así que ellos tenían, de cierta manera, razón para tener miedo, porque mucha gente tiene miedo a todas estas cosas. Pero Pablo, entonces, él dice, él quería que ellos tuvieran un conocimiento preciso de quién es Dios Todopoderoso, porque ellos ahora le servían a ese Dios.
Pero Él quería que ellos supieran qué tan grande es nuestro Dios. Y por eso Él está haciendo esta oración. El día de hoy nosotros no somos diferentes del pueblo de Éfeso. El día de hoy nosotros también experimentamos situaciones en nuestra cultura. Hoy mucha gente tiene temor. Nosotros como cristianos experimentamos temor. Es palpable ver los poderes espirituales de oscuridad a nuestro alrededor. Nosotros vemos también, nos preocupamos muchas veces por la economía, las guerras, las enfermedades. Hay muchas cosas que a nosotros nos pueden traer preocupación o temor, como en el caso de esto de los Efesios. Así que el apóstol Pablo, quien había experimentado un tremendo amor de Dios y había conocido de su grande poder, él les escribe esta carta y él ora repetidamente para que ellos puedan, por medio de su Espíritu Santo, obtener sabiduría. Sabiduría. ¿Para qué? Para que ellos puedan confiar en ese Dios al que ellos le están sirviendo, en ese Dios al que ellos están proclamando. Ese es el Dios, es lo que su oración es esencialmente para que ellos reciban una iluminación, un conocimiento espiritual profundo acerca del poder de Dios. Así que vemos cómo el poder de Dios es uno de los temas centrales en Efesios, en la carta a los Efesios. Pablo menciona cuando describe a Dios que está obrando poderosamente sobre todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está hablando Pablo. Y dice, Dios está obrando poderosamente. A lo mejor el pueblo, algunas veces no lo ve, pero Dios está obrando. Como estaba obrando en aquel entonces, Dios está obrando con nosotros el día de hoy. ¿Sí? Entonces en el siguiente, en el verso 3:18, Pablo continúa con una alabanza a Dios, quien es tan poderoso que puede hacer muchísimo más de lo que se le puede pedir o incluso de lo que uno puede imaginar. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho oraciones a Dios? Y muchas veces Dios responde de maneras que nosotros ni siquiera imaginábamos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que puede hacer mucho más que el simple conocimiento humano. Entonces vemos a Dios en el 3:20, la carta de Pablo hace una exhortación a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Aquí Pablo está presentando a Dios como un Dios infinitamente fuerte, poderoso, que tiene poder sobre cualquier dominio, sobre cualquier espíritu maligno, sobre cualquier situación en el universo que nosotros vemos, sobre cualquier situación política. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Y aquí el apóstol Pablo está hablando, está orando por el pueblo de Éfeso, pidiendo y orando, Señor, que ellos te puedan conocer de una manera profunda. ¿Cuántos de nosotros necesitamos conocer a Dios de una manera profunda? ¿Cuántos de nosotros estamos quizás experimentando situaciones difíciles y muchas veces vienen dudas? ¿Será que Dios puede hacer esto? Sí, pero Dios es poderoso y por eso el apóstol dice, quiero que conozcan a ese Dios que es poderoso. En el punto 2, Dios se revela a su pueblo como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Vamos a ver acá, en el pasaje de las Escrituras, en Génesis 17:1, si están apuntando, apúntenlo ahí. Vemos que Dios, aquí Él habla, yo les hacía la pregunta, si alguien nos preguntara, ¿qué tú piensas acerca de Dios? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros podemos empezar a decir que es lo que nosotros creemos. Le preguntamos a nuestros niños, ¿qué piensas acerca de Dios? Y ellos pueden darnos una pequeña, de acuerdo a su conocimiento, ellos pueden describir acerca de Dios. Pero aquí no vamos a ver qué es lo que dice el hombre, no es lo que pensamos nosotros, sino qué es lo que Dios mismo dice acerca de Él. Y en Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham, que aquí tenía nombre todavía como Abraham, cayó rostro en tierra. ¿Qué significa eso?
Dice que Abraham cayó rostro en tierra cuando él escuchó acerca de Dios mismo diciéndole: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. En el hebreo el Shaddai es traducido como Dios Todopoderoso o Todopoderoso Dios. Y quiere decir que su poder no tiene límite. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? El poder de Dios no tiene límite. No hay nada imposible para Dios. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de Dios? Al saber que tenemos un Dios que es todopoderoso. La actitud de Abraham era que él se postró suelo en tierra, postró su rostro hacia la tierra, y esto habla de una actitud de humildad cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, reconociendo quién es nuestro Dios, qué tan grande es nuestro Dios. Les voy a pedir ahora si se pueden poner de pie. Vamos a leer otro pasaje de las Escrituras y este es un poquito largo, así que quiero que abran su Biblia en Isaías 40. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Por favor. Ahí está. Y leemos la palabra de Dios así, desde el versículo 12, y dice así. Quiero que presten mucha atención a esto. Aquí es Dios, una descripción del Dios grande y majestuoso que nosotros tenemos. Y dice así: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo e instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta al mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo. ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. A la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levante la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio,
Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Amén. Esto es para nosotros, pueblo. Esto es para nosotros, iglesia amada. El Señor nos está diciendo, estás cansado, estás angustiado, estás fatigado. Dice, los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Pueden tomar asiento. Así que como vemos en este pasaje de las Escrituras, tenemos un Dios grande y maravilloso. Nuestro Dios es tan grande que no lo podemos comprender. La mente humana, para poder describir a un Dios grande y majestuoso, no podemos, mis amados hermanos. Un día vamos a estar ante la presencia del Señor y vamos a poder comprender toda su grandeza y su majestad. En este momento estamos de este lado y en este momento nuestra mente es limitada. Pero en este pasaje podemos ver un poquito de la grandeza de Dios. Cuando habla aquí en este pasaje acerca de la arena, habla acerca de cómo Dios mide, si quieres, pues. Me venía a mí porque lo increíble que es nuestro Dios. Aquí tengo un poquito de arena y la palabra de Dios dice en este versículo, decía que si pusiéramos la arena en los seres humanos, la tierra misma, Dios la compara como un grano de arena. Si lo pusiéramos en una balanza, no hace absolutamente nada de peso. Perdón, esta es una balanza, la encontré por ahí, es un poquito, hay diferentes estilos, este es un estilo diferente. Pero lo que me está hablando a mí es acá, acerca del ser humano. El ser humano es nada delante de Dios, y sin embargo el amor de Dios para cada uno de nosotros es tan grande que Dios se digna a mirarnos con amor. Dios se digna a mostrarnos su gracia y su poder infinito. Así que vemos que tenemos un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios sublime, un Dios que no podemos describir. Así que el rey más poderoso en este mundo viene a ser nada en comparación de nuestro Dios. Su sabiduría y poder reinan sobre todo. Él reduce a la nada las intenciones de los reyes y de las naciones poderosas. Cuando vemos guerras, cuando vemos rumores de guerras, hay mucha gente que se pregunta, ¿dónde está Dios? Quiero decirles que Dios está en control absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Nada pasa desapercibido delante de Dios. Él es quien controla la naturaleza. Hoy vemos huracanes, vemos tantas cosas dentro de la naturaleza. Dios sigue estando en control. La omnipotencia se revela en la creación de todas las cosas. Su omnipotencia se revela como juez de toda la humanidad. Su omnipotencia se revela al sujetar todas las fuerzas del mal bajo su dominio. Así que, como vemos, tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios grande, un Dios sublime, y no hay nada ni nadie que pueda compararse con Dios. Para Dios, por eso es que en el Antiguo Testamento nosotros vemos a un Dios que le molesta mucho cuando el ser humano quiere comparar a Dios. ¿Con qué me compararán?, dice el Señor. Y aquí habla acerca de estas imágenes que el ser humano se hace. ¿Cómo podemos comparar a Dios con semejantes imágenes? ¿Cómo? El Señor se enoja, pero quizás uno muchas veces podemos decir, bueno, yo ya no adoro imágenes, no adoro ídolos, pero ¿qué tal esas imágenes o esos ídolos que muchas veces tenemos en nuestro corazón? Dios desea que Dios es un Dios celoso y Dios desea que le adoremos solamente a Él. Dios no comparte su gloria con nadie más. Y Dios desea que nosotros le conozcamos precisamente por eso, para que nosotros sepamos que no hay nada que se pueda comparar con nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es el Shaddai.
Así que confiar en el Señor es la esperanza, es esa esperanza de que Dios cumplirá las promesas que están en su palabra y nos fortalecerá para que vivamos por encima de las dificultades de la vida, cuando entendemos quién es Dios, Dios el Shaddai. Y aquí en la Biblia encontramos diferentes ejemplos de hombres y mujeres que pudieron experimentar ese gran poder a través de sus vidas. Y vemos el pueblo de Israel. Conocemos quizás muchos el pueblo de Israel que estuvo como esclavo en la tierra de Egipto. Y Dios dice que con brazo poderoso lo sacó y lo libertó de ese lugar de Egipto en el que el pueblo de Israel estaba como esclavo. Mis amados hermanos, ese mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que abrió ese mar rojo y hizo que ellos pasaran por tierra seca. Conocemos un poquito de esa historia. Ese mismo Dios es el mismo Dios que está obrando en nuestras vidas. Es el mismo Dios que hizo ese milagro extraordinario, el mismo Dios que puede hacer milagros extraordinarios en nuestras vidas. ¿Cuál es esa oración que tú estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es ese milagro que tú estás pidiendo a Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Claro que no. Ese mismo Dios, Shaddai, que se le reveló a Abraham, es el mismo Dios que se revela a nosotros para mostrarnos que somos su iglesia y que Dios tiene el poder para hacer milagros extraordinarios. Así que vemos en Génesis 18, 10 al 14 dice, y aquí es hablando acerca del milagro que Dios hace en la vida de Sara. Vemos en este pasaje y dice en el 10, entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Así que Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma. O sea, no se rió donde todo el mundo la escuchara, dice que se rió dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y Dios se pregunta, y hace esta pregunta, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Y él responde, regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Conocemos la historia, conocemos que Sara para ese entonces estaba ella en sus 90 años. Y cuando él platicaba con alguien acerca de esto, y le decía yo, podemos imaginarnos a una mujer que posiblemente ya había pasado alrededor de 40 años desde su menopausia. O sea, ya era una mujer que tenía mucho tiempo, ya era muy mayorcita de edad, ¿verdad? Entonces ella dice, pues ¿cómo yo voy a poder experimentar? Nosotras que somos mujeres sabemos que ya no hay un proceso donde el cual ella pudiera tener hijos. Pero nuevamente el Señor le dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Humanamente no era posible. Humanamente no era posible que Sara pudiera concebir y tener un hijo. ¿Pero habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. ¿Qué es lo que tú estás pidiéndole a Dios? A lo mejor estás pensando, es que esto es muy complicado. Esto es muy difícil. ¿Habrá algo imposible para Dios? Claro que no. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver en el libro de Job, así rapidito también. En Job capítulo 42, versículo 1 y 2. Y para los que conocen la historia de Job, Job era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y era un hombre que Dios lo había prosperado mucho. Él tenía 10 hijos, entre hijos y hijas. Era rico económicamente. Tenía personas que trabajaban para él, pero de repente el enemigo, el acusador, dice que fue delante de Dios y dijo, bueno, pues Job, él te ama y él te ama y te honra como te honra porque pues tú lo has bendecido. Mira, tiene mucho dinero, su familia. Y vemos que Job, Dios permite que Job experimente situaciones difíciles en su vida. ¿A cuánto les gustan las pruebas y las dificultades? No nos gustan, ¿verdad?
Pero Dios permitió esas situaciones en la vida de Job, situaciones terribles. Vino enfermedad a su vida físicamente, tuvo problemas en su matrimonio con su esposa que no creía, llega un momento que ella se desespera tanto. Sus hijos, se mueren sus hijos, pierde todas las riquezas materiales que él tenía. Y entonces él pasa una situación muy difícil. Pero después, él reconoce, y Job dice: Señor, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él tenía una noción de Dios, pero ahora, él decía: ahora mis ojos te ven. Y en Job 42:1-2 dice: entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Sé que tú todo lo puedes. Mis amados hermanos, Job, Dios lo restauró, Dios lo bendijo mucho más de la primera condición en la que él estaba. Dios lo bendijo con familia nuevamente, pero Job tuvo que experimentar sufrimiento y dolor. Y en ese sufrimiento y dolor, Job experimentó la presencia viva de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado a veces por luchas y dificultades, pero a través de esas luchas, a través de esas pruebas, tenemos una oportunidad para conocer de una manera más profunda a Dios? Y eso fue lo que le pasó a Job. Ahora Job dice: sé que todo lo puedes. Yo sé que todo lo puedes, Señor, y que nadie puede detenerte. Así que, como vemos, a través de la Biblia encontramos milagros de cómo Dios acontece y cómo Dios obra en la vida del ser humano. Ahora en el Nuevo Testamento vemos en Marcos capítulo 4, versículo 41, a Jesucristo. Jesucristo mismo es la imagen del Dios invisible. Y Jesucristo aquí está ellos estaban con los discípulos, estaban en la barca, de repente viene una gran tormenta y los discípulos estaban completamente, dice el versículo 41, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Por qué? Porque Jesucristo le habló al viento, le habló a la tormenta, le habló al mar y le dice: calla, enmudece. Y los discípulos aterrados, dicen: ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Quién es él? Los discípulos habían estado con Jesús ya un buen tiempo, pero aún no le conocían de una manera tan profunda. Ellos estaban, de alguna manera, no confiando en que Jesús era el Dios Todopoderoso también, manifestado en cuerpo a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios Todopoderoso. Entonces, como vemos, Dios es Dios Todopoderoso sobre las fuerzas de la naturaleza. Nuestro Dios es todopoderoso sobre las situaciones políticas que a menudo amenazan al pueblo de Dios. Aun cuando se caigan los cimientos de la sociedad, como la que vemos hoy en día, las naciones se agiten, los que conocemos a Dios podemos confiar en Él. Pero nosotros podemos estar muchas veces como los discípulos. Ellos no habían valorado ni habían entendido el gran poder de Dios, que Dios podía resolver cualquier situación en la que ellos se encontraran. Estaban en una gran tormenta y pensaban que iban a morir. ¿Hay alguien que esté experimentando una gran tormenta en este momento en su vida? ¿O han escuchado tormentas en la vida de otros? Bueno, pues muchas veces, al igual que los discípulos, podemos subestimar el poder de Dios. A veces podemos pensar: no, es que esto es demasiado grande, esta situación que yo estoy pasando. Pero Dios nuevamente nos manda a que podamos poner nuestra confianza en Él, a que Él es poderoso y puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos creer o imaginar. Y el punto número 3, ya vamos a terminar. El punto número 3 habla acerca de la confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Aquí quisiera que buscaran Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Ahí vemos en esta fotografía la gran tormenta y cómo Dios trae bonanza en la vida del ser humano. A veces vivimos en esas tormentas de la vida, pero podemos confiar que en medio de la tormenta Dios está con nosotros y Dios nos lleva a un puerto seguro.
Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, vamos a leer así. Dice: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Mis amados hermanos, en este pasaje de las Escrituras en Apocalipsis, es un libro muy hermoso, el libro de Apocalipsis. Es un libro donde, para darles un poquito del contexto, cuando el apóstol Juan escribe este libro a la iglesia estaba pasando por una gran persecución. La iglesia estaba en un momento muy difícil, donde muchos estaban siendo perseguidos y asesinados. Muchos estaban siendo confrontados y ellos tenían que, el César lo consideraban como el Dios. Y para que ellos, como el pueblo de Dios, ellos los veían como traidores porque creían que estaban adorando a otro Dios que no fuera el César. Entonces ellos les decían: si adoras al César, no te vamos a matar. Pero si no lo adoras, entonces, si no niegas a tu Dios, entonces te vamos a matar. Y no solamente a ti, te vamos a matar a tu familia también. Entonces era algo bien difícil para ellos estar experimentando una prueba. Imagínate que el día de hoy, por el hecho de tú llamarte cristiano, vinieran y te dijeran: te vamos a matar, porque tú dices que eres cristiano y alabas a Dios y adoras a Dios. Eso era exactamente lo que ellos estaban pasando. Ellos estaban pasando una prueba muy difícil. Ellos vemos a través de la historia cómo el pueblo de Israel sufrió mucho, el pueblo cristiano de ese primer siglo, porque estaban siendo amenazados de muerte. Y el hecho de decir voy a negar a Cristo no era solamente decir voy a negarlo, era decir maldiciones en contra de Dios y en contra de Cristo Jesús. Eso era negar a Dios, no era nada más decir sí, yo no, era blasfemar el nombre de Dios y hablar maldiciones. Entonces el apóstol Juan, en la isla de Patmos, Dios le trae esta revelación del libro de Apocalipsis, el libro de revelación se llama, en donde Dios empieza a enseñarle a través de este libro lo grande que es nuestro Dios. En este libro el apóstol está diciéndole al pueblo: ¿sabes qué? Vas a tener persecución, algunos van a morir, algunos van a pasar muchas situaciones difíciles, pero manténganse firme. Lo que él estaba diciendo a través de este libro es: mira, pon tu mirada allá, mira el trono, ahí está nuestro Dios, en el trono más alto, ahí está nuestro Dios todopoderoso. Los ángeles le adoran, millares de ángeles adoran ante su presencia. Todo en el cielo, él les estaba diciendo: aquí su vida es pasajera, pero pongan su mirada no en la situación que están pasando ahorita, pongan su mirada en el Dios todopoderoso, en el Dios que reina. Aquí dice: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el todopoderoso, reina. Este es un recordatorio para nosotros los cristianos, para decirnos: hay momentos que nosotros pasamos dificultad, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios reina, nuestro Dios está sentado en su trono, a Él no se le pasa nada desapercibido. Las naciones del mundo se compenetran, dice, para ponerse en contra de nuestro Dios, y Dios se ríe de las naciones. Se ríe de aquellos que quieren hacerle algo, porque no entienden su grandeza. En Apocalipsis 15:3 dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Ese también lo encontramos en el Cántico de Moisés. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Moisés había entendido quién era este Dios. Y aquí en Apocalipsis volvemos a ver este canto. Y es un canto que un día, mis amados hermanos, nosotros vamos a estar cantando junto con toda la iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial. Un día vamos a cantar y vamos a decir: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones.
Apocalipsis 21:22 dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Una vez más, este pasaje me está recordando y nos recuerda a cada uno de nosotros que aun cuando pasemos por valles de sufrimiento, Dios está con nosotros. Dios está centrado en su trono. A Él le damos toda alabanza y toda adoración. Y así como Moisés pudo cantar ese cántico a Dios, nosotros también en medio de nuestra desesperación podemos levantar un cántico a nuestro Dios, sabiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros. Así que el poder de Dios Padre, el poder del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo son infinitamente mayores que los poderes de cualquier potestad espiritual que podamos imaginarnos. El Espíritu Santo es el que fortalece a los creyentes para amar, para desistir de sus comportamientos pecaminosos y adquirir virtud. En su carta a los Romanos, Pablo dice que por el Espíritu los creyentes hacen morir las obras de la carne. Pablo exalta al insuperable poder de Dios, declarando su poderosa obra en Cristo, especialmente en la resurrección y la exaltación a la diestra de Dios en un lugar de autoridad que Dios le ha dado, que va más allá del poder y autoridad de cualquier ser espiritual. Así que Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para que podamos vivir. Al principio del pasaje, en Génesis, cuando Dios se revela al ser humano, cuando Dios se revela a Abraham, y Dios dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Este es el mensaje para hoy, mis amados hermanos. Dios desea que nosotros vivamos en integridad y vivamos una vida intachable delante de Dios. ¿Lo podemos hacer solos? Obvio que no. Entonces aquí al final vemos que de este pasaje de las Escrituras, vemos que el Espíritu Santo nos da la fuerza para poder nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no puedo sola. Yo muchas veces voy a sentirme débil, pero dice que los que esperan en el Señor retomarán nuevas fuerzas como alas de águila. Entonces nuestra esperanza debe estar totalmente puesta en nuestro Dios, el Dios que es todopoderoso, el Dios que sigue haciendo milagros el día de hoy. El Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que hace milagros en nuestras vidas. El Dios que le dio vida puso vida en el cuerpo de Sara, una mujer de 90 años. Es el mismo Dios que da vida a nuestro espíritu y que hace lo imposible. Para lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible todo. El mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, que sanó al paralítico, que dio vista al ciego, que sanó al sordo, que levantó a Lázaro de los muertos, es el mismo Dios y es el mismo poder que Él manifiesta en su iglesia hoy también. Dios desea que nosotros le conozcamos como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Que cuando tú el día de mañana vayas allá con tus vecinos, cuando tú vayas allá a tu trabajo, cuando alguien te pregunta, tú puedas decir: yo tengo un Dios todopoderoso, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios para quien nada hay imposible. Así que, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Mis hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Dios sabe las batallas en las que nosotros estamos pasando, pero hoy Dios está revelándose como ese Dios todopoderoso, como ese Dios que es a quien nada es imposible para Él obrar en nuestras vidas. Así que si hay algo que tú estás pensando, esto es demasiado difícil, puede ser demasiado difícil para nosotros, pero para Dios no. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos aumente nuestra fe para poder creer que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque desde la antigüedad y hasta ahora, Señor, tú sigues, Señor, revelándote a tu iglesia, Padre. Tú quieres que nosotros te conozcamos como el Dios Todopoderoso. Tú quieres, Señor, que vivamos una vida, Señor, en victoria, pero una victoria en ti, Señor.
una victoria confiando y poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Señor, yo hoy te pido, Señor, que si hay alguien que está pasando una situación muy difícil, mi Dios, que pueda confiar que para ti no hay nada imposible, que tú eres el Dios que da vida a lo que está muerto, que tú eres el Dios que levantas, resucitas a nuestros hijos, Señor, que tal vez no te conocen. Mi Dios, oramos, Señor, para que seas tú haciendo un milagro, Padre. Mi Dios, yo oro y te pido, Padre Celestial, para que nuestros corazones se volteen a ti en adoración, como Abraham, Señor, cuando se inclinó delante de ti. Que nuestros corazones se inclinen en reverencia delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu majestad, y reconociendo, Señor, que somos tan insignificantes, y aún con lo pequeñito que somos, Señor, tú nos miras con amor y nos sostienes, Señor, con tu mano victoriosa. Mi Dios, ayúdanos, Padre. Yo oro y te pido, Señor, si hay alguna enfermedad que alguien está pasando, Señor, que puede pensar que es imposible poder obtener sanidad. Señor, sabemos que para ti nada es imposible, que tú levantas, que tú sanas al caído, lo restauras. Padre Celestial, te pido, Señor, que nos ayudes, que como el apóstol Pablo oraba, Señor, que podamos tener un conocimiento más grande y profundo de ti, Señor, que cada día te podamos conocer y conocer más, y que así como esos cristianos del primer siglo, Señor, que enfrentaron persecución, pero con todo ellos estaban dispuestos a dar su vida, Señor, porque no tenían puesta su mirada en este mundo terrenal, sino la tenían puesta en lo alto, estar en tu presencia por siempre, Señor. Oro y te pido que tú nos des la fuerza para poder estar viéndote a ti, al invisible, al Señor Todopoderoso, al que está sentado en su trono, al que todos se inclinan, al que los 24 ancianos se postran delante de ti, aquel cuyo nombre es el gran yo soy, aquel cuyo nombre es el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios más que suficiente. Padre Celestial, Dios mío, te pido y oro para que tú bendigas a tu iglesia. Te pido, Señor, que nos bendigas con tu santa presencia. Te pido, Señor, que aun cuando de repente podemos pensar que no sentimos tu presencia, tú estás con nosotros, Señor, porque tú no te basas en que si sentimos o no, sino que lo aceptamos por fe, Señor, que tú estás aquí mismo en medio de tu pueblo, Señor. Tú estás sanando, Señor, tú estás restaurando, Padre, porque tú no cambias, mi Dios. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, así como Job, que podamos decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y ahora puedo ver qué tan grande y majestuoso eres, Señor. Que podamos, Señor, ver, Señor, que tú sostienes a la tierra, Señor, con tu mano, Señor. Cuán grande eres, Señor, ni siquiera lo podemos imaginar. Dios mío, tú dices que con el hueco de tus manos, Señor, formaste los océanos, Padre. Que con tus dedos, Señor, con tus dos dedos, mi Dios, agarraste el polvo y formaste la tierra, Señor. Cuán grande eres, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos cada día seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Pon esa hambre y esa sed por ti, Señor. Que podamos experimentar tu amor de una manera profunda, Padre. Y que podamos, Señor, que no olvidemos que tú estás con nosotros, Señor. Aún así como los discípulos cuando estaban pasando por esa tormenta, tú estabas ahí, Señor. Y tú calmaste la tormenta, Padre. Señor, no sé qué tormenta estén pasando mis hermanos, Padre, pero sabemos, Señor, que tú estás con ellos y que tú calmarás toda tormenta, mi Dios, porque nada hay imposible para ti. Padre amado, te pedimos todo esto y te damos gracias, Señor, y te damos a ti toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Y tu pueblo, Señor, ayúdanos a seguir, Señor, alabándote y adorándote, no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande y poderoso? Amén. Amén. Creador de los cielos y la Amén. tierra. Ese es el Dios que servimos, al Dios que adoramos. Amén.
Voy a invitar a las hermanas del coro, vamos a cantar una alabanza. Hoy tenemos Santa Cena, hoy es primer domingo del mes de julio, así que vamos a pedir a nuestros voluntarios que pasen los elementos. Prepara tu mente y tu corazón para participar de la Santa Comunión. Dice la palabra de Dios aquí en Primera de Corintios 11. Vamos a leer un pasaje y vamos a cantar nuestra alabanza. 1 Corintios 11:23, dice la palabra de Dios así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor me enseñó y que les transmití antes, que ya les transmití antes, dice, que la noche en que el Señor fue traicionado, el Señor tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes, y háganlo hasta que Él venga, dice el Señor. Cada vez que participamos de la comunión, de la copa, del partimiento del pan y de la sangre de nuestro Señor, el jugo de uva representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice algo muy interesante el verso, a partir del versículo 27, dice que así que si alguien come este pan y bebe esta copa del Señor indignamente, está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. ¿Qué nos está diciendo el verso aquí? Examinémonos, amados hermanos, cada uno de nosotros, examinemos nuestro corazón, cómo está nuestra relación con Dios. Por eso dice que cada uno debe examinarse antes de comer el pan y beber la copa. Porque si come este pan y bebe esta copa sin pensar en el cuerpo del Señor Jesucristo, come y bebe para su propio juicio. Esta es la razón por la que tantos de ustedes están débiles y enfermos, y varios ya han muerto. Si nos examinamos cuidadosamente antes de comer, no tenemos por qué ser juzgados, dice el Señor. Pero el Señor, dice, nos juzga y nos disciplina. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el resto del mundo. El Señor no quiere que ninguno de nosotros perezcamos ni seamos condenados. Por eso Él nos disciplina, porque nos ama y no quiere que nosotros nos perdamos. Así que vamos a cantar esta hermosa alabanza en lo que tú te examinas tu corazón y piensas en el sacrificio que Jesús tomó en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por ti, por mí, tomó nuestro lugar y se sacrificó para que hoy en día nosotros podamos tener perdón, paz con Dios y restauración, salvación y vida eterna. Así que cantamos en el nombre de Jesús. Adelante. Dios, tu presencia
Sin ti. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu maravillosa presencia, Señor, en medio nuestro, Señor. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Sé tú el centro, Señor, de nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Queremos vivir una vida agradable a ti, Señor. Recordamos esta hermosa tarde el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Reconocemos, Señor, ese gran precio que tú pagaste, Señor, por nosotros, por nuestra salvación, Señor, para recibir el perdón de nuestros pecados, Señor. Y participamos de esta comunión, de esta cena, Señor, así como tú lo hiciste, Señor. La noche que fuiste entregado, después de dar gracias a Dios, partiste el pan y dijiste: este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Participemos, hermanos. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Participemos. Cada vez que comen este pan y beben esta copa,
están anunciando que Cristo murió por ustedes. Hágalo hasta que Él venga, dijo el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de reconocer, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de participar de este nuevo pacto que tú has confirmado con tu sangre, Señor. Tú derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, Señor, porque cada golpe, cada latigazo que tú llevaste en la cruz lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Derramaste ahí tu sangre, Señor. Lo diste todo por amor, Señor. En esta hora reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, tu señorío, tu grandeza, tu gran poder, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Y cantamos: y estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Señor, gracias, Padre, porque sin ti estamos perdidos, Señor, pero contigo, Señor, lo tenemos todo, Señor. Danos esa paz, Señor, esa tranquilidad, sabiendo, Señor, que nuestros pecados han sido perdonados, han sido lavados con tu sangre preciosa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque gracias a tu sacrificio tenemos paz para con Dios, tenemos perdón, salvación y vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das fuerte el aplauso al Rey? Gloria a Dios. Porque tenemos un Dios que es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que resucitó al tercer día y vive y reina por siempre. El Señor no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, y ese mismo Dios vive en nuestro corazón. Amén. Así que seguimos adelante alabando a nuestro buen Dios, sabiendo que Dios un día vendrá nuevamente por su iglesia. Así que, amados hermanos, tenemos que estar preparados, ¿sí?, para su regreso, porque Cristo viene pronto. Amén. Así que no se les olvide que el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, una iglesia redimida. Así que nos despedimos, no sin antes desearte la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que dice así: el Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor y te dé su paz. Padre, gracias, Señor, por mostrarnos tu amor, tu paz, Señor. Danos esa paz que el mundo no nos da, ni las cosas materiales nos dan, solo tú, Señor. Llévanos con tu paz y no se nos olvide ninguno de tus beneficios, Señor. Guárdanos del maligno, Señor. Protégenos de todo mal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo miércoles. Aquí vamos a estar. Contáctanos, ahí están nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos.